Ya. Entonces, estábamos de que se formaba la arteria espinal anterior, ¿no? Ya. Entonces, acá teníamos unos fascículos eh, espinotalámicos laterales, así que se cruzaban. Acá teníamos otros, ¿se acuerdan, no? Así, bueno. Entonces, esta arteria, la espinal anterior, va a irrigar a todo este sector de aquí, ¿ya? Todo este sector. Entonces, si se infarta, se va a dañar todo esto. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome anterolateral. Síndrome anterolateral medular. Cuando se infarta, ¿cuál? La arteria espinal anterior. Y ahora miren, por aquí hacia posterior, esto se va hacia atrás, por eso lo hago en cursiva, en líneas así discontinuas, ¿ya? Porque se van para atrás y van a irrigar a esta parte de acá, posterior de la médula, que se van hacia posterior. Se llaman arterias espinales posteriores. Y van a irrigar ¿qué parte de la médula? La parte posterior. ¿Y cómo se llama eso? Cordón posterior. Este aquí. Posterior. Exacto, que es encargado de de la sensibilidad Profundo. profunda, exacto, profunda, barnosia, batiestesia, palestesia, todo eso. Cuando se infartan, pues se daña esa funcionalidad. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí se juntan Y mi pregunta, ¿cuándo da síndrome anterolateral medular? cuando se infarta la arteria espinal anterior, Ay, esta de aquí, ¿ya? Y en la médula se unen estas arterias, las espinales posteriores y la espinal anterior, y forman la vasa corona. La vasa corona, que es una red vascular que se unen las arterias espinales posteriores con la anterior. Pero bueno, ahora sí, me olvidaba acá del cerebelo. Acá tenemos el cerebelo. Bien, antes de unirse y formar la basilar, antes de que las vertebrales se unan y forman la arteria basilar, da una rama muy importante que se llama pica. Esta pica, si se infarta, ¿qué síndrome nos va a formar? Digamos que se infarte por aquí, no sé, por aquí, en su inicio. Nos va a dar el síndrome vulvar. vulvar lateral o síndrome de Wallenberg. Síndrome de Wallenberg, que era la sensibilidad de efectos sensitivos cruzados, ¿ya? Que tenía hipoanestesia de la cara izquierda y en el hemicuerpo derecho tenía también hipo o anestesia, ¿ya? ¿Por infarto de qué? De la arteria pica, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a las arterias vertebrales. Ahora, cuando ya están las arterias basilares, bueno, aquí tenemos una arteria muy importante, que está, ¿cómo se llama? AICA. AICA, la arteria AICA. Y luego más arribita nos va a dar otra arteria, irriga, que se llama SUCA, ya, arteria cerebelosa superior y arteria cerebelosa anteroinferior, arteria anteroinferior. Y aquí da ramos perforantes también, que cuando se infartan estos ramos perforantes nos van a dar el síndrome pontino medial, también llamado de Millar-Gubler, ¿ya? Que había defecto motor en un lado y había estrabismo convergente, ¿ya? Síndrome de Millar-Gubler. Ahora, cuando ya llega aquí, la arteria basilar, entonces nos va a dar un ramo. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria cerebral posterior. Y en la última lección, creo que fue la última, sí, nos preguntó esto, ¿ya? Cuando hay una, ¿por qué? Miren, esta arteria se llama cerebral anterior. Mire que las otras de acá, la azúcar, la aica y la pica, eran cerebelosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque irrigan al cerebelo. Pero en cambio la de acá ya es cerebral, ya no interviene con la irrigación del cerebelo. Entonces, ¿en dónde interviene? Aquí, miren. Irriga al mesencéfalo. Miren, al mesencéfalo. Ya, y también da unos ramos por acá laterales, ¿no? Pero mire, irrigan al mesencéfalo. Y nos preguntó en la lección que si un paciente tiene defecto motor y creo que era midriasis, defecto del nervio 3. ¿Y el nervio 3 dónde está? En el mesencéfalo. Y defecto motor, eso se llama síndrome de Weber. Weber. Ajá. ¿Y por afectación de quién era? De la arteria cerebral posterior, esto de aquí. ¿Ya? Pero, también unos ramitos, y esa era mi duda en el momento, unos ramitos dan hacia el mesencéfalo, unos ramitos de la arteria azúcar, sí llegan a dar al mesencéfalo. Por eso, pero ojo, cuando hay una clínica de mesencéfalo
de mesencéfalo y cerebelo, o sea que tiene dismetría, disdiadococinesia, con un defecto del tercer par craneal, o sea, mesencéfalo y cerebelo, ¿cuál es la arteria afectada? La SUCA. Ahí sí la SUCA. Cuando es afectación del cerebelo y del mesencéfalo. ¿Cuál es la arteria afectada? La SUCA. Si es puente y cerebelo, la AICA. Y si es una afectación del bulbo con el cerebelo, la PICA. Sabemos que en el bulbo están de 9 al 10 y del 5 al 8 en el puente. Bueno, entonces ahora aquí volvemos acá a la arteria, a la arteria carótida interna. La carótida interna por acá, que da la arteria comunicante posterior, y acá la la arteria cerebral anterior del otro lado, y aquí está la arteria comunicante anterior. Y esas son las que conforman el polígono de Willis o actualmente el circuito arterial cerebral. ¿Ya? ¿Qué arterias lo forman? La arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior, ¿ya? La arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. Estas cuatro arterias forman el polígono de Willis o arterias o circuito cerebral anterior. Ya, por aquí salen unos ramos perforantes. Esta es la arteria cerebral media. Y aquí también dan unos ramitos ella. Esta es la arteria cerebral media, ojo. Entonces, y aquí dan unos ramitos que se llaman los ramos perforantes anteriores, mediales y laterales, los de acá, que también se llaman arterias o ramos lentículo estriado. Lentículo estriado. Estriado. ¿Y por qué? Mira, aquí tenemos a la cápsula interna, al, al, al núcleo lenticular. Aquí que estaba la cabeza del núcleo caudado y acá estaba el tálamo. Pues estas arteritas de aquí, estas ramas así perforantes, van a irrigar ¿a qué parte? A la cabeza del núcleo caudado, al núcleo lenticular y aún a la cápsula interna, pero no al tálamo. Solo a estas tres. ¿Qué arterias hacen que irrigan esto? Las arterias perforantes anteriores, mediales y laterales, también llamadas lentículo estriado. ¿Ya? Esta de aquí. ¿Por qué el tálamo no? Porque el tálamo tiene su propia arteria nutricia. ¿Ya? Aquí tenemos el tálamo. Y la arteria nutricia del tálamo es la arteria, ¿cómo se llama? Tálamo perforante. Ah, no, Per- percherón, percherón. Percherón, ¿ya? Las arterias de Percherón, que sí, es una rama de las arterias perforantes posteriores, pero ya le han dado un nombre específico que es percherón, ¿ya? Es la principal arteria nutricia del tálamo. Y bueno, ahí creo que terminamos la irrigación del... ya, algo más, espérese. Cuando hay una alteración de la pica, puede también generar neuralgia del glosofaringio, ¿ya? Neuralgia del glosofaringio. Cuando hay alteración de la AICA, puede haber hemiespasmo facial por alteración de la AICA, ¿ya? Y por alteración de la SUCA, ¿qué puede generar? Neuralgia del trigémino. Neuralgia del Eso era trigémino, sí, cuando se dilataban y hacían presión a estos nervios. pulsátil. Ajá. ¿Se acuerdan que podían ser por dos factores, tumorales o vasculares, estas neuralgias? Y en este caso, pues vasculares, que se dilatan y hacen presión a estas estructuras nerviosas y eso. ¿Ya? Neuralgia del trigémino, SUCA. Hemiespasmo facial, AICA. PICA, neuralgia del glosofaringio. Y ya, ahí estamos, ¿ya? Vamos a pasar. La irrigación del cerebro va a estar dada por esta parte de aquí, ¿quién la irriga? La que estoy marcando ahorita. La arteria cerebral media, ¿ya? Y esta parte de acá, esto de aquí, pero por arribita, aquí lo hice mucho, pero es apenita, solo el borde por acá superior nomás es, ¿ya? Y lo de acá, Ante- Anterior y la, eh, cerebral eh, posterior. exacto, la arteria cerebral anterior. Y por acá, la arteria cerebral posterior, en la occipital y también un poquito de acá abajo. Esta me faltó, esto llegaría por aquí, más o menos. Solo es lo aquí abajito, un poco la arteria
cerebral posterior. Y ahí está la irrigación completa del cerebro, ¿no? Bueno, y las del tronco, la que ya vimos, ¿no? Todas las que pasamos ahorita. Ya. ¿Qué pasa si hay alteración de la arteria? Vamos a utilizar el mismo dibujito. Aquí tenemos la arteria, el recorrido, el trayecto o el territorio de la arteria cerebral media. Entonces aquí tenemos a la cisura de Rolando. Ahora, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Clínicas. ¿Qué pasaría si se infarta la arteria cerebral eh, media? Que estamos en todo este recorrido de ellas. Si se afecta esta parte de aquí arriba, ¿qué área está por acá? El área 5-7 de Brodmann, ¿no? ¿Y esa área qué función tiene? De las noxias. Puede haber, ¿ya? Alteraciones en esta funcionalidad. Asomatognosia, asterognosia, etc. A este nivel, más o menos, está el área 39, ¿ya? Del lóbulo parietal. Entonces, si afecta, si el infarto es aquí, ¿qué va a generar? El síndrome de Gerstmann, ¿ya? Hermano. Gerstmann, pero en el lado dominante, en el lóbulo, en el hemisferio dominante, el área 39, ¿ya? Y así mismo, según el área donde haya la isquemia, va a generar la manifestación clínica. Mire que está también en el área, aquí está el área 4, ¿no? ¿Ya? La parte motora. Entonces puede haber un defecto motor, ¿sí? ¿Qué más puede suceder? Mire, aquí donde cuando llega a la fisura de Silvio, que es la fisura de Silvio, aquí da un tronco, la arteria cerebral media. Da un tronco. Uno se va hacia arriba, y otro que se va hacia acá abajo. Ya, entonces, acá más o menos, para llegar a esta parte de acá arriba, por aquí más o menos este nivel, porque es más acá también el territorio de ella. Por aquí más o menos está el área ¿qué? El área 44, el área de 44 de Brockman. ¿Qué es el área de qué? El área Mo- Motriz de, del lenguaje. exacto, el área del lenguaje, el área de Broca. Entonces puede generar por infarto de la rama superior de la arteria cerebral media, puede también generar afasia. ¿De cuál? De Broca. Y si se infarta la rama inferior, y por aquí más o menos está el área 22 de Brodmann, entonces si se infarta esta rama inferior por aquí, se infarta, no le va a llegar flujo acá al área 22 de Brodmann y puede generar afasia de, Global. todavía no, de Wernicke. Wernicke, exacto, de Wernicke o sensitiva, ¿no? Que el paciente no comprende, ¿ya? No comprende, pero sí tiene fluidez, ¿ya? En cambio acá en de Broca no tiene fluidez, no puede hablar. Pero ahora si se infarta esta región de aquí, el tronco, donde salen, antes de que salgan las dos ramas, la inferior y la superior, se infarta aquí en todo el tronco, entonces no va a tener flujo ninguna de estas partes. Y ahí sí va a haber la afasia global o mixta, ¿ya? Perfecto. Eh, puede haber también un infarto, miren, ¿se acuerda que ahorita hicimos el polígono de Willis? ¿Ya? ¿Qué arterias eran? La arteria cerebral, esta de aquí, la arteria cerebral posterior, y la de acá, perdón, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral posterior. Y aquí está la carótida interna, y por aquí nace la arteria cerebral media, ¿ya? La arteria cerebral media. Y puede que haya un infarto aquí, cuando recién nace, en su parte proximal. Entonces ahí puede generar ¿qué cosa? Un infarto maligno. Infarto maligno. Infarto maligno. Maligno. ¿Cuándo decimos maligno? Cuando cubre más del 50% del hemisferio. ¿Ya? ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Cuál es el manejo? Craneotomía. Craniectomía descomprensiva, ¿no? Craniectomía. ¿Ya? Pero mire, ya se le ha dañado más de la mitad del hemisferio. O sea, va a quedar grave, grave, grave. ¿Qué más? La cuadrantognosia, ¿no? ¿Ya? Puede haber trastornos campimétricos. ¿Ya? Porque por aquí también pasan los fascículos de genículo calcarinos, y justamente también da dos ramos, uno superior y uno inferior, que más o menos están en relación con el trayecto de la arteria cerebral media. Entonces, aquí estas parantognosias van a hacer todo lo contrario de lo que le pregunten. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eh, aquí tenemos. ¿Cómo? Sí, ya vamos a hacerlo por ejemplo. Entonces, esto es derecha y esto es izquierda.
Si el caso dice que es izquierdo, que la lesión es en la izquierda, la cuadrantognosia va a ser a la derecha. Si dice que la lesión es en la superior, la cuadrantognosia va a estar en lo inferior. Entonces, todo lo contrario que presenta el caso clínico. Por ejemplo, que dice que el paciente que tiene una lesión, un ejemplo, no sé, me invento, en la rama superior izquierda, ¿dónde va a estar la cuadrantognosia? Acá está la lesión. En la rama Inferior superior derecho. derecha, ¿dónde va a estar la cuadrantognosia? ¿Aló? Inferior izquierda. Inferior izquierda, ¿ya? Acá. Acá va a estar la cuadrantognosia. ¿Ya? Todo lo contrario. Si dice que la lesión está en la parte inferior izquierda, acá. Superior derecho. Superior derecha. Acá va a estar la cuadrantognosia. Mi campo va a estar, no va a haber, ¿ya? Y así, ¿ya? Facilito. Solo lo contrario nomás. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se Sí. entendió? Ya. Bueno, y creo que nada más de esta parte, ¿no? Vamos con la arteria cerebral anterior, esta parte de aquí. Bueno, este es más sencillo. Aquí, ¿qué área tenemos aquí de la arteria cerebral anterior? Si selecciono esta parte, ¿qué lóbulo es? El lóbulo prefrontal, ¿no? Bueno, el frontal es todo eso, ¿no? Pero esta es la parte específica prefrontal, ¿no? ¿Y qué trastornos puede haber si selecciono esta parte? ¿Trastornos? De la de su Motor. conciencia. Ya, exacto, bueno. Pero son, ¿cómo se le llaman a esos? ¿Qué otro nombre tiene? Ah, Trastornos disejecutivos, ¿no? sí. Disejecutivos. Y tenemos dos, ¿no? El síndrome el látero-dorsal y el síndrome frontal inferior, ¿no? Frontal inferior. Este tiene estado pseudodepresivo. Pseudodepresivo. Depresivo, que el paciente presenta amoria, risa patológica, así de pronto de la nada se ríe, abulia, desinhibición social, el paciente está apartado del mundo y todo eso. Y aquí estados pseudopsicóticos. Pseudopsicóticos. No sé si se quiere decir psicótico, que está muy agresivo, violento, ¿ya? Nadie es más bravo que él, ¿ya? La persona más brava que ustedes conozcan, pues este es más bravo, ¿ya? Así, estados pseudopsicóticos. ¿Y qué más? Ya, algo importantísimo que me olvidé, de la cerebral anterior, que dijimos que va a presentar defecto motor, ¿no? Perdón, de la cerebral media, va a generar defecto motor, ¿sí o no? ¿Ya? La cerebral media, pero ¿de predominio qué? Eso es importantísimo. Acá. De predominio braquial, exacto. ¿Ya? Predominio braquial. Y acá también puede haber defecto motor, pero de predominio Plural. plural. Ya, perfecto. Acá estamos. ¿Ya? Entonces el homúnculo de Penfield, acá. El recorrido de la cerebral media es por acá. Entonces braquial. Y el recorrido de la cerebral anterior es por este más o menos. La región, ¿cómo se llama esta región? Interhemisférica. Y la de acá, perisilviana. ¿Ya? Perisilviana. ¿Ya? Entonces, en la región interhemisférica, el defecto motor es crural. Y perisilviana, braquial. Y ya creo. Y de la cerebral posterior, pues ya sabemos, ¿no? Trastornos visuales, incluso también puede haber trastornos de memoria. eh, ya, no sé qué más. Creo que me olvido de algo más de aquí, de la cerebral posterior. ¿Aló? De la escritura, pero por separado, ¿no? Porque la lectoescritura es en el parietal. Eh, Eh, sí, había una amaurosia y decía que para cuando claro, amaurosis. reflejo, reflejo culomotor que es antes del cuerpo geniculado, Claro, pregeniculado y posgeniculado. exacto, está conservado, ¿no? Y en la cuadrantopsia también está conservado, ¿no? Por si acaso, Ujú. en la cuadrantopsia que hablábamos, también está conservado el reflejo fotomotor. Ya, ¿y ahí qué sigue? ¿Sigue la fisiopatología? No, pues aquí,
Diagnóstico. Diagnóstico sigue. Pero sabes que el diagnóstico vamos a dejarlo para después, porque él empezó hablando del diagnóstico etiológico, pero eso ocurre después de las 24 horas. Entonces o sea, explicarlo ahorita, pero desde el inicio, ya desde el inicio, no desde atrás hacia adelante, sino desde el inicio. Entonces eso lo vamos a dejar para después. ¿Qué más sigue? A ver, déjeme ver. Tun, 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 tun. Podemos La hablar. química. Ya, vamos a hablar entonces de la fisiopatología. Vamos a hablar de la fisiopatología, ¿ya? Vamos con la fisiopatología. Fisiopatología. Fisiopatología, ¿ya? A mí me gusta la fisiopatología porque si se entiende la fisiopatología, eh, tiene sentido todo. El tratamiento, los fármacos, todo esto, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos un tejido cerebral, una neuronita. ¿Ya? Acá tenemos un vaso sanguíneo. Y aquí tenemos una obstrucción, ¿ya? Que está obstruyendo por la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? La sangre tiene oxígeno y nutrientes. Quiere decir que la neurona está siendo desprovista de oxígeno y nutrientes, está disminuyendo el oxígeno, ¿ya? ¿Y qué pasa que disminuye el oxígeno? ¿Ya? No puede funcionar bien un ciclo que es aeróbico, ¿ya? ¿Cuál es ese ciclo? El ciclo Krebs. de Krebs. ¿Ya? Este es un ciclo aeróbico, funciona con oxígeno. Entonces, como el carro, si no tiene combustible, no te va a funcionar, ¿ya? Acá igualito, el combustible de este ciclo es el oxígeno. Entonces, sin oxígeno no va a funcionar. Bueno, ¿y cuál es el problema que no funcione este ciclo de Krebs? Pues, ¿qué pasa? Si no funciona este ciclo de Krebs, va a aumentar el sodio intracelular, el sodio intracelular. ¿Y cómo así va a incrementar el sodio intracelular? ¿Por qué? Porque miren, cuando el sodio generalmente está en ¿dónde? ¿Extracelular o intracelular? Está en mayor proporción. El sodio, ¿aló? El sodio está en mayor proporción a nivel extracelular, ¿no? Extracelular. Entonces, y adentro tenemos potasio, dentro de la célula, que está en mayor proporción dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el sodio, en el potencial de acción, entra el sodio, ¿ya? Entra el sodio, entonces sale potasio, ¿sí o no? Ya, pero ahora, ¿qué pasa? Cuando ya ocurre el potencial de acción, ya ocurre la acción, entonces aquí hay una bomba que se llama bomba de sodio-potasio, facilito, sodio-potasio. ¿Qué hace esta bomba sodio-potasio? Entonces, como entró el sodio, y el sodio tiene que estar fuera, ya eso es lo normal, que el sodio esté en mayor proporción a nivel extracelular, eso es lo normal, que esté afuera. Ya, entonces, pero ahora en el potencial de acción entró el sodio, entró. Y ahora, ¿quién lo saca? Esta bomba de acá. Esta bomba coge y dice, bueno, ya cumplieron su misión, ahora toca salir nuevamente a su lugar, ¿ya? Y lo saca el sodio. ¿Quién lo saca? Esta bomba. Pero esta bomba no trabaja gratis, esta bomba trabaja con ATP. ATP. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que el ciclo de Krebs produce ATP, pero dijimos que ya no hay, ya no hay ciclo de Krebs porque no hay oxígeno. Entonces ya no hay mucho ATP o no hay ATP. Entonces esta bomba no va a trabajar. Y si no trabaja esta bomba, no hay quien saque al sodio nuevamente a su lugar de origen, al espacio extracelular. Ya no hay quien lo saque. Entonces se queda concentrado acá adentro, a nivel intracelular. ¿Ya? Se queda el sodio. No hay quien lo saque porque no está funcionando la bomba de ATP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene la monedita. ¿Cuál es la monedita que la hace trabajar? El ATP. ¿Y por qué no hay ATP? Porque el ciclo de Krebs ha disminuido su funcionalidad. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. ¿Y por qué no hay oxígeno? Porque la obstrucción. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Ya? De que hay ahora el sodio intracelular. ¿Cuál es el problema?
pueden pasar aquí algunas cosas. El sodio está dentro. Pero miren, siempre, esto no solamente en esta fisiopatología, sino en todo, en todos los contextos. El sodio tiene un amigo, una amiga inseparable, que donde va que donde va el sodio, va esa amiga. Siempre, 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 en todos los contextos. No, no tanto al revés, porque a veces puede haber agua y el sodio no puede seguir al agua. Pero en cambio, el agua siempre sigue al sodio, siempre sigue al sodio, ¿ya? H2O, siempre sigue al sodio. Donde va el sodio, va el agua. Entonces, miren, la neurona está así de este tamaño y ahora se está llenando de agua, ¿ya? Se está llenando de agua. ¿Por qué? Porque hay mucho sodio dentro. Entonces ingresa el agua. Siempre están estas aquí juntas. Donde está el sodio, está el agua, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa eso? Que se llene de agua la neurona. Eso se llama edema Citotóxico. citotóxico. Citotóxico, por un lado. Y por otro lado, ¿se acuerdan en la fisiopatología, en la fisiología del movimiento? Cuando entraba el sodio, él abría unos canales de calcio. Y el calcio, ¿se acuerdan que estimulaba las vesículas para que saquen los neurotransmisores? En este caso, el glutamato. Entonces va a haber un aumento de glutamato, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ingresaba el sodio, activaba los canales de calcio y el calcio liberaba glutamato. ¿Qué era el glutamato? Era el principal inhibidor o excitador del sistema nervioso. Excitador. Excitador. Entonces, miren, excitador, o sea, está haciendo trabajar mucho más a la neurona con menos oxígeno, ¿ya? O sea, está recibiendo menos oxígeno y está que se la obliga a trabajar muchas más horas, explotación laboral, y encima con menos oxígeno, ¿ya? Con menos oxígeno. Perfecto. Qué más pasa aquí? Hay liberación de radicales libres. Radicales libres. Libres. ¿Y qué generan estos radicales libres? ¿Qué generan? Un estado de un estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Oxidativo. ¿Ya? ¿Qué es estrés oxidativo? La misma Acidosis palabra, metabólica. más o menos te direcciona de que no está pasando algo bueno, ¿no? Ya oxidado, que se está deteriorando la neurona, ya se está deteriorando la neurona. ¿Por qué? Porque estos radicales libres, estos liberan, o sea, la acción que generan es destruir, ¿qué cosas? Destruyen proteínas, destruyen lípidos y destruyen ácidos nucleicos, estas tres cosas principalmente, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que son las principales moléculas que forman la estructura de la célula, y en este caso la neurona. Entonces empieza a haber un deterioro neuronal, estrés oxidativo. ¿Ya? ¿Y eso a qué conlleva? Tanto el edema citotóxico como el estrés oxidativo y la hiperexpresión del glutamato van a generar la neurotoxicidad. Neurotoxicidad. ¿Y eso a qué nos lleva? A la muerte. Uy, a la muerte. Muerte, ¿ya? Muerte neuronal, ¿ya? Por todo este proceso fisiopatológico que he explicado. Disminuye el ciclo de Krebs, entonces, como disminuye el ciclo de Krebs, no hay ATP, y si no hay ATP, no hay quien saque el sodio afuera, a su lugar natural. Entonces el sodio aumenta a nivel intracelular, y el sodio dentro, pues libera mucho glutamato, que mantiene hiperexcitada la neurona, ya hay liberación de radicales libres, que generan un estrés oxidativo, un estrés oxidativo y el edema citotóxico, ¿no? Que la neurona se está hinchando de agua. Todo esto contribuye a la neurotoxicidad y muerte de la neurona. Bueno, eh, ahora vamos a hablar rápidamente de tres tipos de SB isquémicos. Tres tipos. Son el TIA, también llamado AIT. Y tenemos también al SB isquémico con síntomas transitorios. Transitorios. Y el tercero cuál es?
¿Aló? SB isquémico establecido o también llamado stroke. ¿Ya? Stroke. Stroke. También llamado stroke. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se los va a diferenciar a cada uno de estos? Por dos variables, principalmente. Por la clínica y por la imagen. Estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen? La resonancia magnética nuclear confirma, 100% seguro, diagnostica. ¿Ya? Pero ¿cuál estudio de imagen? De difusión y flare. Y flare. Flare. Pero la tomografía o sea, no lo confirma, pero puede generar la sospecha tal vez, ¿no? Pero el 100% que confirma es con la resonancia magnética nuclear, en base a estos dos parámetros, la clínica y el imagen. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este paciente, clínicamente, ¿cómo va a estar? Bien, ¿ya? Y imagenológicamente, ¿cómo va a estar? Bien también. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué tuvo un deterioro neurológico? Porque tuvo un ataque isquémico transitorio, transitorio. Por ejemplo, tuvo defecto motor por 2, 3, 4 horas, ¿ya? Y de pronto se le quitó, se le hizo un estudio de imagen y está limpia. Y la clínica se mejoró totalmente. ¿Qué pasó en ese paciente? Entonces pasó lo siguiente. El paciente tenía aquí nuestro cerebrito. Entonces aquí tenemos que sí hubo una obstrucción y por lo tanto comprometió transitoriamente el flujo, lo comprometió, ¿ya? Y por lo tanto hubo una clínica por un momento, fue transitoria la clínica por esta obstrucción, pero gracias a la divinidad, a la fe de ese hombre, alguna buena obra que hizo, qué sé yo, cualquier factor, la cosa es que ese coágulo se le fue, ¿ya? Ese coágulo se le fue y ya no siguió obstruyendo y se salvó. Eso pasa. ¿Cómo se llama cuando sucede eso? Ataque isquémico transitorio, ¿ya? No dejó área de core, no dejó nada de eso, ¿ya? No dejó necrosis, nada, nada, nada. Fue nomás transitorio y gracias a la divinidad, la obra, no sé, qué sea. Entonces se le fue el coágulo y se salvó. No le pasó nada. ¿Cómo se llama eso? TIA, ataque isquémico transitorio. Pero luego tenemos otro, que es el SB isquémico con síntomas transitorios, que la clínica fue buena. Ya estamos hablando de los tipos de SB isquémicos. Ya, entonces tenemos el segundo, que la clínica está bien, pero la imagen sí está mala. Pero ¿cómo que la imagen está mala y la clínica va a estar bien? Pues no tiene coherencia, ¿sí o no? Parece. Pero ¿qué pasó aquí? Miren, aquí tenemos un tejido cerebral. Entonces, hubo la obstrucción, hubo la obstrucción. Y esta obstrucción sí generó necrosis, ¿ya? Área de core, se llama esto. ¿Ya? Por eso es que en el estudio de imagen se ve que hay una alteración, hay un daño, se ve el daño, se ve el área de core, perfecto. Pero tendría que estar, pues, alterada también la clínica. Pues no, ¿por qué no? Porque estas neuronas que están aquí, ¿ya? Las neuronas adyacentes suplen la funcionalidad de estas neuronas que murieron. ¿Cómo se llama eso? Neuroplasticidad. Neuroplasticidad, cuando las neuronas sobrevivientes, las neuronas vivas, cumplen la función de las neuronas que se han muerto. ¿Ya? Entonces eso se llama neuroplasticidad. Pero también es cuando no hubo un infarto, o sea, un área necrótica tan grande, ¿no? Entonces sí hubo un daño, se puede ver en la imagen, pero no hay, el examen físico está bien porque las neuronas adyacentes están cumpliendo la función de las que murieron. Y por eso el examen físico está totalmente bien. ¿Ya? Perfecto. Tercer caso que puede pasar, ¿ya? El tercer tipo de SB isquémico es el stroke. Este ya es el establecido. Ya el daño en la imagen fue grande, muy grande ya. Y por lo tanto ya aquí sí se ve clínica. Ya no pueden compensar la funcionalidad como acá. Acá sí puede compensar, pero ya acá está mucho daño. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? SB isquémico establecido o stroke. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es qué pasa aquí en el TIA? Este TIA, como todo está bien, uno dice, bueno, yo me curé, no, 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 eso no habrá sido nada. Le da una falsa sensación de confianza. Pero este de aquí, este TIA, puede más adelante presentarse como un isquémico transitorio o como un stroke. Puede este mismo TIA que se salvó, puede llegar a pasar a cualquiera de estos dos.
Entonces, ¿qué escala me indica eso? La escala de A, B, C, D, E. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A, B, C, D, D. D3. Ya. La A, ¿qué era? Año. Mayor de 60, un punto. Menor de 60, 0 puntos. Brock, presión arterial, 40, 90. Si tiene más de esto, mayor a esto, le pongo 1. Si tiene menor de esto, le pongo 0. Clínica. Si tuvo un defecto motor, ¿ya? O sea, por ejemplo, que no podía mover el hemicuerpo derecho, un ejemplo, ¿no? Pero cualquier defecto motor, le pongo 2. Si tuvo otros, perdón, si tuvo otros síntomas, sensitivos, afasia, qué sé yo, cualquier alteración neurológica que haya tenido, le pongo 1 nomás. D, duración. Primera D de duración. Duración, menos de 10 minutos, le pongo 0. Entre 10 minutos y 59 minutos, le pongo 1. Más de una hora, mayor de una hora, le pongo 2. La otra D, ¿de qué es? Diabetes. Diabetes. Ya, si sí tiene, sí, le pongo 1. No es diabético, pues 0. Y la otra D es antecedente. 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 ¿De qué? De un TIA. ¿Qué era un TIA? Un ataque isquémico transitorio, ¿no? Un TIA o un AI. Pero ¿desde hace cuánto? De 7 a 30 días. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan de los tipos de SB que hablamos, ¿no? De los ahorita, del TIA. Que la clínica estaba bien y la imagen también estaba bien, ¿no? Ya. Si le dio lo mismo, pero hace 7 o 30 días atrás. Si le dio. Entonces, si le dio otra vez, sí, le vamos a dar 2. Y si no, le vamos a dar 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos aquí ahora a los valores. Si tuvo de 3 a 4, es leve. Tiene pocas probabilidades de que le pueda dar un SB isquémico con síntomas transitorios o un stroke. Tiene poco riesgo el TIA. O sea, que pase de TIA a los otros dos tipos de SB isquémico. ¿Ya? De 4 a 6 es moderado, y mayor a 6 es severo. Y este severo está relacionado con unas altas probabilidades que de TIA pase a SB isquémico con síntomas transitorios o stroke. ¿Ya? Eso quiere decir esto. Tiene muchas probabilidades de que se complique más adelante. Bueno, eh, ahora, ¿qué más sigue aquí? Bueno, vamos a hacer una pausita, que igual queda un minuto, ¿ya? Vamos a hacer una pausita hasta que creo el otro Zoom. Ya les mando el enlace, ¿ya? Ya.